11 señales muy reveladoras de que alguien no te respeta. Sentir que te faltan el respeto puede desanimarte y dificultarte recordar todas las cualidades estupendas que puedes ofrecer. Es importante que mantengas una actitud positiva y les des a las personas el beneficio de la duda, pero comprender las señales de alarma de la falta de respeto permitirá que te defiendas e incrementará tu autoestima. Desde las pistas sutiles hasta las señales de alarma clásicas del comportamiento irrespetuoso, en esta oportunidad te mostraremos a lo que debes estar atento y la forma como puedes recibir el tratamiento respetuoso que mereces. Es por ello que en esta oportunidad te daremos 11 señales muy reveladoras de que alguien no te respeta. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Señal número 1. No reconoce tu esfuerzo. Las personas irrespetuosas ignoran el trabajo que hayas dedicado a algo. Es posible que incluso se lleven el crédito por tu esfuerzo y éxito. Eres una persona valiosa y mereces que te reconozcan por tus contribuciones. Elabora una lista de tus propios éxitos y rasgos positivos para validarte independientemente de lo que otra persona diga. Luego habla con la persona irrespetuosa sobre la forma en cómo te sientes. Señal número 2. No cumple lo que promete. Presta atención a las promesas incumplidas, ya que esto indica una falta de respeto. En ocasiones, los amigos, jefes y parejas están abrumados de trabajo o de otros compromisos. Pero si alguien te falla repetidas veces, puede ser hiriente y podría indicar que no valora tu tiempo o su relación contigo lo suficiente. Habla con la persona sobre el impacto de sus acciones que tienen en ti y pregunta si hay algo de su parte que se interponga en sus compromisos. Señal número 3. Se comunica contigo solo cuando necesita algo. Esa persona está allí para ti incluso cuando no tiene nada que ganar. Si bien es posible que te muestres genuinamente interesado en su vida, la relación no es justa si solo te devuelve el cuidado y la atención cuando la otra persona puede beneficiarse. Las relaciones desequilibradas pueden hacerte sentir frustrado y decepcionado. Limita el contacto con esa persona y dile que no cuando te pida demasiado como una forma de establecer límites a tu tiempo y energía. Señal número 4. Te hace la ley del hielo. Evitarte o no responder a tus mensajes y llamadas indica que es posible que la persona no valore la relación. Quizás te sientas estresado o molesto cuando alguien te haga la ley del hielo, lo cual es normal ya que estamos programados para ser criaturas sociales. Pídele que te cuente qué ocurre. Quizás haya otras cosas en su vida que le dificulten hablar o podría estar ignorándote de manera intencionada, en cuyo caso debes enfrentar a la persona directamente, ya que hacerle la ley del hielo de vuelta puede contribuir de manera psicológica a tu estrés. Señal número 5. No te presta toda su atención. Fíjate si hace varias cosas a la vez, está constantemente en un dispositivo y no establece contacto visual. Escuchar constituye una parte clave del respeto. Establece expectativas de la forma como quieres comunicarte y transmítele a la persona que puede esperar a que termine con lo que esté haciendo antes de hablar. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Señal número 6. Te interrumpe. Interrumpirte verbalmente indica una falta explícita de respeto. Tus ideas y lo que quieres decir importan. En el lugar de trabajo, evita las interrupciones dándole a la persona una vista previa de lo que vayas a decir, informándole cuándo podrá hacerte preguntas o le pedirás su aporte. En el caso de tus amigos o pareja, entabla una conversación individual en un lugar privado sobre lo que hayas observado y la forma como te sientes al respecto. Dato número 7. Te desestima a ti y a tus ideas. Presta atención al comportamiento despectivo, tanto verbal como no verbal.
Alguien que no te respete podría rechazar tus ideas o propuestas con frecuencia, sobre todo frente a otras personas. Quizás incluso ponga los ojos en blanco o se mofe de modo audible de lo que digas. Este comportamiento no implica que tus ideas no sean buenas, y esa persona es quien se lo pierde. Defiéndete oponiendo resistencia cuando alguien te desestime. Señal número 8. No respeta tus límites. Las personas respetuosas escuchan cuando dices que no. Es posible que las personas irrespetuosas sobrepasen tus límites de formas pequeñas, como planificar una cita aunque hayas dicho que no querías salir esa noche, o no respeten tus límites llamándote algo despectivo. Expresa lo que necesitas de la relación, deja en claro lo que no quieres y comprende que tienes el poder para decir que no. Señal número 9. Te menosprecia. Presta atención a los insultos y al lenguaje degradante. Transmítele con claridad a la persona que no te gusta que te hable de ese modo. Si lidias con faltas de respeto de este tipo en el trabajo, la escuela o tu organización, reporta los comentarios despectivos al Departamento de Recursos Humanos o a tu supervisor. Señal número 10. Se molesta contigo. Es posible que a las personas irrespetuosas no les importen tus sentimientos. Quizás te ataquen de manera excesiva o te echen la culpa de sus problemas. Las personas se enojan de vez en cuando, pero las relaciones saludables nunca incluyen la violencia física, la coacción ni la intimidación. Independientemente de la naturaleza de la relación, ya seas un supervisor, una pareja o un amigo, mereces sentirte seguro y respetado, pase lo que pase. Señal número 11. Eres el primero en disculparte. Asumir parcialmente las faltas de comunicación o las señales de conflicto indica respeto hacia la otra persona, ya que demuestra que valoras conservar la relación. Si de verdad cometiste un error, no hay problema con pedir perdón. Sin embargo, si observas que la otra persona rara vez se disculpa, abandona el hábito de asumir toda la culpa. La falta de respeto y esa gelidez en el trato socava en muchos casos nuestra felicidad y equilibrio interno. Porque si hay algo que necesita el ser humano desde edades muy tempranas, es sentirse comprendido, percibir que quien está cerca manifiesta un interés activo por su bienestar. Conseguir que te respeten es un derecho y tienes que hacerlo valer. Una persona respetada se siente a gusto y cómoda en los grupos sociales con los que se relaciona. También piensa que sus opiniones son importantes y las emite sin miedo a la crítica ni al rechazo. Es capaz de defenderse cuando le atacan, porque su dignidad es más importante que evitar un conflicto. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.